Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren de maravilla el día de hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal nos sumergimos en las historias más apasionantes, los giros argumentales más inesperados y los dramas que nos roban el aliento, especialmente cuando se trata de nuestras telenovelas y series favoritas. Hoy tenemos un episodio que creo que va a tener a muchos de ustedes al borde de sus asientos. El título lo dice todo. Ande suplica a Kerem, le dará una última oportunidad. Increíble desenlace. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar uno de los momentos más tensos y esperados de la temporada. Ese punto en el que las lágrimas, las súplicas y la desesperación se encuentran con la fría resolución. ¿Será este el verdadero punto de inflexión para Ande y Kerem? ¿Podrá Ande con todo su dolor y arrepentimiento convencer a Kerem de darle otra oportunidad, o este será el clavo definitivo en el ataúd de su relación? Prepárense porque vamos a analizar cada mirada, cada palabra, cada silencio cargado de significado. Antes de sumergirnos de lleno en esta montaña rusa emocional, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, nunca se perderán ninguno de nuestros análisis, resúmenes o las teorías más locas que se nos ocurran. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La trama que ha estado construyéndose con tanta intensidad, el duelo entre el orgullo, el perdón y el amor. El momento en que Ande, después de haber cometido errores que la han perseguido, se encuentra en una encrucijada desesperada. Sabemos que la relación entre Ande y Kerem ha sido un torbellino. Ha habido momentos de pura felicidad, de conexión genuina, pero también ha estado marcada por la desconfianza, las mentiras y las decisiones impulsivas. Y seamos honestos, muchos de esos errores recaen de manera importante sobre los hombros de Ande. Hemos visto su lucha interna, sus intentos fallidos de enmendarse, y la creciente brecha que se ha abierto entre ella y Kerem. Pero hoy, lo que nos trae aquí es ese instante climático. Esa escena que muchos de nosotros hemos estado esperando, temiendo, deseando. Ande está desesperada. No queda nada de esa arrogancia o esa frialdad que a veces la caracterizaba. Lo que vemos es a una mujer rota, vulnerable, que ha llegado a su límite. Las súplicas de Ande no son un simple acto de manipulación o un último intento desesperado por recuperar el control. Lo que transmite es un profundo arrepentimiento, una comprensión dolorosa de la magnitud de sus acciones y un anhelo genuino de reparar el daño causado. Imaginen la escena, un lugar íntimo, quizás el apartamento que compartieron, o un rincón tranquilo donde solían encontrar consuelo. La atmósfera está cargada de tensión. Kerem está presente, visiblemente herido, quizás con esa máscara de indiferencia que intenta mantener para protegerse. Y luego Ande se acerca. No hay adornos, no hay discursos ensayados. Hay palabras que brotan del alma, palabras teñidas de lágrimas, de una sinceridad desgarradora. Kerem, comienza ella, su voz temblando, sé que te he fallado. Sé que he roto tu confianza una y otra vez. No busco excusas porque no las hay. Aquí es crucial cómo se presenta el arrepentimiento. No es un lo siento si te ofendí, sino un lo siento por lo que te hice. Hay una aceptación total de la responsabilidad. Ande podría estar repitiendo los errores que cometió, quizás mencionando esa mentira específica, esa traición particular que fracturó la relación irremediablemente. Recuerdo cada momento en que te mentí, cada vez que te oculté algo importante. Y ahora entiendo el dolor que eso te causó. El dolor de sentirte engañado por la persona en la que más confiabas. Y luego viene la súplica. La verdadera súplica. No es un ultimátum, no es una exigencia. Es una petición humilde, cargada de esperanza y fragilidad. Kerem, por favor, podría decir ella, extendiendo una mano temblorosa, dame una última oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Una oportunidad para reconstruir lo que hemos destruido. Lo que hace que esta súplica sea increíble y que tenga el potencial de un increíble desenlace, es la complejidad de la situación. Kerem no es un personaje que se doblega fácilmente. Ha sido herido profundamente y su desconfianza está justificada. Podríamos verlo en un estado de conflicto interno. Por un lado, el dolor del pasado, la amargura que lo ha acompañado. Por otro lado, quizás aún quedan rescoldos de ese amor que existía,
esa conexión que los unió en un principio. La reacción de Kerem es la clave. Se mantiene firme, sellando su decisión de dejarla ir para siempre. ¿O hay una grieta en su armadura? Quizás, al ver la genuina desesperación y el dolor de Ande, algo en él se conmueva. No se trata de que olvide el pasado de la noche a la mañana, sino de que quizás perciba una sinceridad que antes no había visto. Podría haber un silencio prolongado, un momento en el que él la mira fijamente, tratando de descifrar si sus palabras son reales. Imaginemos que Kerem, con una voz ronca por la emoción contenida, responde algo así como: Ande, ¿cómo esperas que confíe en ti? Me has herido de maneras que ni siquiera puedo explicar. Cada vez que pienso que hemos superado algo, aparece algo más. Y ahí es donde Ande podría redoblar sus esfuerzos, no con más palabras, sino con un compromiso tangible. No te pido que olvides, respondería ella, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación férrea. Te pido que veas mi esfuerzo. Te pido que me des tiempo. No para volver a ser como éramos antes, sino para construir algo nuevo, algo más fuerte, basado en la verdad y la honestidad. Te prometo, Kerem, que haré todo lo que esté en mi mano para recuperar tu confianza, paso a paso. Aquí es donde entra el factor increíble desenlace. Un desenlace increíble no necesariamente significa que Kerem la perdone de inmediato y vivan felices para siempre. Un desenlace increíble puede ser algo mucho más matizado, algo que deje al espectador reflexionando. Opción 1. La esperanza tenue. Kerem, aunque escéptico, ve algo en los ojos de Ande que le genera una pequeña chispa de esperanza. Podría decir: no puedo prometerte nada, Ande. El daño está hecho. Pero te daré una última oportunidad. No para olvidar, sino para ver si eres capaz de demostrarlo. Pero una sola falla más, y esto se acaba para siempre. Este desenlace dejaría una puerta abierta, una tensión palpable sobre si Ande podrá mantener su promesa. Opción 2. La aceptación de la verdad, pero con una despedida digna. Kerem, conmovido por la sinceridad de Ande, pero sabiendo que la confianza es algo que se gana y que él ya ha invertido demasiado, podría decir: Ande, admiro tu valor al enfrentarme así. Y veo tu dolor. Pero el amor se basa en la confianza, y la confianza entre nosotros está rota. Tal vez, en otro momento con otras circunstancias, podríamos haberlo logrado. Pero ahora mismo, lo mejor para ambos es seguir caminos separados. No con resentimiento, sino con la aceptación de que, a pesar de todo, hemos aprendido algo el uno del otro. Este sería un desenlace agridulce, pero realista, que validaría el esfuerzo de Ande pero respetaría la necesidad de Kerem de sanar. Opción 3. El giro inesperado. Y aquí es donde el increíble desenlace realmente brilla. Y si Kerem, al escuchar las súplicas de Ande y quizás recordando la profundidad de lo que perdieron, tiene un momento de revelación. Quizás se dé cuenta de que él también tiene parte de culpa, de que su propia rigidez o su forma de reaccionar también contribuyeron a la fractura. Podría decir: Ande, tú tienes razón. Yo también he construido muros. Y tal vez ambos necesitamos derribarlos. Pero no será fácil. Tendremos que trabajar mucho más de lo que nunca hemos trabajado. ¿Estás dispuesta a eso? Este sería un desenlace que reconfigura la dinámica, mostrando que el perdón y la reconciliación son un camino de dos sentidos. El increíble desenlace podría ser también que en medio de la súplica de Ande, algo externo sucede. Quizás una amenaza externa que los obligue a unirse, a recordar por qué se enamoraron en primer lugar. O tal vez Kerem, al verla tan vulnerable, decide hacer un gesto que nadie esperaba. Podría ser un abrazo, no de reconciliación inmediata, sino un abrazo de compasión, de reconocimiento del dolor compartido. La belleza de este tipo de escenas es que la interpretación de los actores es fundamental. La forma en que las lágrimas ruedan por las mejillas de Ande, la tensión en la mandíbula de Kerem, la vacilación en sus miradas. Todo ello contribuye a la intensidad del momento. Lo que creo que los espectadores buscan en este punto es una resolución, pero una resolución que se sienta ganada. No un rescate mágico, sino la consecuencia lógica de las acciones y las emociones de los personajes. Ande ha llegado al punto de humillarse, de suplicar. Ahora, la pelota está en la cancha de Kerem. Su decisión marcará el rumbo futuro de la narrativa. Este momento nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas. El perdón no es fácil y la confianza, una vez rota, es difícil de reparar.
Sin embargo, la esperanza, esa pequeña chispa de posibilidad, es lo que mantiene a los espectadores enganchados. La pregunta no es solo si Kerem le dará una oportunidad, sino qué significará esa oportunidad. ¿Será una prueba de fuego? ¿Será un camino pavimentado con rencor o con comprensión? Piensen en todas las veces que hemos visto a Kerem luchar consigo mismo. En sus momentos de duda, en sus explosiones de ira, en su profunda tristeza. Y piensen en Ande, su orgullo herido, sus remordimientos silenciosos, su desesperada necesidad de ser perdonada. Este es el clímax de ese viaje emocional. Para que este increíble desenlace sea realmente impactante, debe sentirse auténtico. Debe ser coherente con la evolución de los personajes a lo largo de la serie. Si Kerem cambia de opinión de forma radical sin una justificación creíble, la audiencia se sentirá defraudada. Pero si hay un atisbo de esa chispa de amor que aún reside en él, o si ve en Ande una transformación genuina, entonces la posibilidad de una oportunidad, por mínima que sea, se vuelve creíble. Personalmente creo que un desenlace donde Kerem le da una oportunidad, pero con condiciones muy claras y un alto grado de escepticismo, es el más interesante. Esto mantiene la tensión y la posibilidad de nuevos conflictos. Imaginen a Ande intentando demostrarle día a día que ha cambiado, enfrentándose a las constantes dudas de Kerem. Sería un camino arduo, pero con el potencial de una reconciliación verdaderamente significativa. Pero no descartemos la posibilidad de un final más definitivo. A veces, la única forma de seguir adelante es cerrar un capítulo. Si Kerem decide que el daño es irreparable, esa sería también una resolución poderosa. Demostraría la fuerza de sus convicciones y el peso de las acciones de Ande. Sea cual sea el desenlace exacto, lo que está claro es que este momento de súplica de Ande a Kerem es un punto de inflexión. Es la culminación de meses de conflicto y dolor, y la puerta hacia lo desconocido. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de este apasionante momento entre Ande y Kerem. Hemos explorado las profundidades de la súplica de Ande, la complejidad de la decisión de Kerem, y las infinitas posibilidades que este increíble desenlace nos puede ofrecer. Hemos visto cómo el arrepentimiento puede ser una fuerza poderosa, pero también cómo la confianza, una vez rota, es un tesoro difícil de recuperar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones y las tramas que tanto nos apasionan. Recordémoslo, la clave de estas historias está en la autenticidad de las emociones, en la lucha de los personajes por encontrar su camino, y en esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia, sus reacciones y su entusiasmo son lo que le da vida a este canal. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem debería darle una última oportunidad a Ande? ¿Qué tipo de desenlace les gustaría ver? ¿Un final feliz, un final agridulce o quizás algo completamente inesperado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie, para que todos podamos discutir este momento crucial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desgranando las historias que nos roban el corazón. Hasta la próxima.